Muchas situaciones que a veces da a conocer nuestro gobierno no las entendemos por quizás no estar empapados de lo que ocurre ahí internamente. Sin embargo, más allá de no entenderlas, pareciera que estas pudieran ser absurdas y que a veces como ciudadanos buscamos encontrar la verdad en torno a diversas situaciones que ocurren en nuestro México. Desgraciadamente, a veces no se logran conocer hasta muchos años después, cuando pareciera que ya a nadie le importan y cuando en realidad nos importan, pues simple y sencillamente se deciden ocultar muchas cosas. Hechos, recuerda usted del 68 que por muchos años estuvieron ahí guardados dentro de los secretos más reservados por parte del gobierno y que en algún momento, cuando ya no vivía la mayoría, los principales actores pues ya habían fallecido y donde inclusive recuerda usted el propio expresidente de la República, Luis Echeverría, por su edad ya no pudo ser sometido a alguna pena privativa de la libertad, menos algún tipo de proceso que se pudiera realizar en base precisamente a que en muchas de las ocasiones estas acciones prescriben. Bueno, pues esta semana se da a conocer algo que yo también sencillamente no entiendo. Reserva la Suprema Corte los contratos de las vacunas contra el COVID. Esto señalan hasta el año 2025. ¿Por qué? ¿A quién no le interesa que se conozca cómo fue que se llevó a cabo esta venta? ¿Cómo fue que pudieron ser beneficiadas algunas empresas? ¿Cuánto costó a México esta acción? Pues bien, la Suprema Corte determinó en voz de sus magistrados que difundir la información esencial sobre la adquisición de los biológicos implica, vea usted, un riesgo para la seguridad nacional. Tantas cosas que son hoy un riesgo para la seguridad nacional. Pero este tipo de información, cuidado. El Pleno de la Suprema Corte resolvió precisamente esta semana que dar a conocer esta información implicaría un grave riesgo. Y será precisamente hasta el año 2025. ¿2025 por qué? Pues por 2025 porque ya se acabó el presente sexenio. Habrá llegado uno nuevo y quizás al nuevo no le interese, o quizás hay algún tipo de compromisos, o quizás sencillamente nunca vamos a saber la verdad en torno a este tipo de adquisiciones. ¿Quién se hizo rico con el dolor de los mexicanos? ¿Cuánto nos costó? Pues lo que hubiera costado, pero también para reservarse debe haber algún tipo de situaciones que no le conviene a la autoridad que sepa la población, porque se pone en riesgo, ahí sí, la seguridad nacional. Y la seguridad nacional suya, la mía, la de todos, que constantemente vemos cómo se vulneran los más elementales derechos. Desde que usted transita en su vehículo y es retenido en alguna carretera y lo obligan a bajar para que muestre lo que trae, desde ahí le están violentando los derechos humanos. Tantas y tantas barbaridades, pero ahí sí, aquí sí, se vulnera y se pone en riesgo la seguridad nacional. Por 8 votos a favor, los magistrados expusieron además que al difundir los contratos que el gobierno mexicano firmó con Pfizer, AstraZeneca y CanSino, se violarían las cláusulas de confidencialidad pactadas con los laboratorios durante la pandemia. ¿Y por qué? ¿Por qué estas cláusulas de confidencialidad? ¿Por qué? ¿A quién no le interesa que se conozca
que no debemos enterarnos los mexicanos. La Corte se pronunció sobre 2 recursos de revisión en materia de seguridad nacional sobre los contratos que firmó el gobierno de López Obrador para la adquisición de vacunas y sus respectivos comprobantes de pago. Las resoluciones llegaron a las puertas de la Suprema Corte luego de que en mayo del año 2021 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ordenó entregar una versión pública de los documentos requeridos, pero el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, tramitó los recursos de revisión para evitar el cumplimiento de esta orden. En el primer caso, los magistrados resolvieron que la divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional al obstaculizar o bloquear acciones tendientes a prevenir o combatir pandemias en el país. Vaya usted, qué situación, qué... Supone que somos guardianes de la ley. Pero bueno, si el Estado mexicano divulga información pactada como confidencial, pudiera entonces enfrentar a decisiones o responsabilidades internacionales, advirtió durante su intervención la ministra Margarita Ríos Farjat. En coincidencia, el magistrado Mario Pardo Rebolledo argumentó que los datos personales ponen en peligro el suministro de vacunas. ¿Por qué razón? Y el cumplimiento del contrato celebrado en el país. ¿Por qué? ¿Por qué la farmacéutica puso estas cláusulas para que no se conociera? Que no se conociera, sí, seguramente las cantidades estratosféricas en las cuales estas farmacéuticas se aprovecharon de la necesidad que existía para poder hacer su agosto en esta pandemia. Sí, desde luego, fue un gran logro de las farmacéuticas estas contar y desarrollar rápidamente con una vacuna, y habría que recuperar la inversión, pero también seguramente esta situación tuvo algo escondido. Quizás también el control de precios, a un país se lo dieron más baratas que otros. Quizás también eso no se quiera saber. Sobre los comprobantes de pago, el Pleno determinó que los comprobantes de pago respectivos deben ser clasificados como información reservada. Ahí le digo a usted. Por un periodo de 5 años, pues su divulgación puede poner en riesgo la seguridad nacional para la misma razón que en la primera resolución. En diciembre del año 2020, la Secretaría de Salud reservó la información por 5 años. El Instituto Nacional de Acceso a la Información redujo el plazo a 2 años, pero la Corte lo volvió a extender a 5 años, que cuenta a partir del último mes del año 2020, fecha en que empezaron a aplicarse los biológicos en México. No entiendo a veces, le digo, este tipo de resoluciones, este tipo de acciones. Los ministros explicaron que reservar la información hasta el año 2025 es necesario porque se desconoce el periodo de duración de la inmunidad que proveen las vacunas. El virus es impredecible y no se sabe si México tendrá que negociar de nuevo con las farmacéuticas para incrementar el abasto. Desde que inició la pandemia a la fecha se han aplicado más de 206 millones de dosis de vacunas en 86.8 millones de personas. Así es de que, pues sí, cosas absurdas que a veces la autoridad dice que para ellos es vulnerar la seguridad nacional. Nuestra seguridad hoy en día está súper vulnerada. Un empresario asesinado en pleno corazón de Morelia, ante la mirada de cientos y cientos de vigilantes, porque iba a haber un concierto ahí. Había mucha gente. Y simple y sencillamente quienes cometieron este homicidio, asesinato, pues siguen tan campantes de la vida. No se conoce más sobre esta situación y seguramente no la conoceremos. Ahí no se vulnera la seguridad nacional, se vulnera la seguridad de todos y cada uno de nosotros. La nación con estos crímenes no pierde. Pero si se divulgan estas situaciones, cuidado, ahí sí, hay que tener mucho cuidado. Tonterías que a veces nuestras leyes se prestan para ello, para ocultar tantas barbaridades
que siguen cometiendo, a pesar de lo que se diga hoy en día, nuestros gobernantes. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe al inicio de este viernes, un viernes también que se antoja caluroso. Hoy es viernes y ya es 20 de mayo del año 2022. Servidor el licenciado Sebastián Pastrana Ferreira le agradece el favor de su preferencia, que nos acompañe y se quede con nosotros durante la próxima hora. Le tengo bastante información, bastantes noticias, todo lo que viene ocurriendo aquí en este bello Tacámbaro, pueblo mágico, los municipios cercanos, alrededores, bastante información que hoy le quiero compartir a usted. Un gusto poder estar esta mañana a través precisamente de los micrófonos del 88.5 Radio La Nueva, donde transmitimos completamente en vivo para toda la República Mexicana, más allá de nuestras fronteras, en la Unión Americana, en muchos otros lugares, nuestra capital de la República, nuestra capital del estado, esta región. Estamos aquí listos para presentarle la noticia en el noticiero, una forma diferente de yo llevarle a usted la información. Y como siempre también, saludo a usted que nos hace el favor de seguirnos a través del canal 72 del sistema de cable Maxicable. Un gusto también poderle servir, atenderle y de luego, bueno, pues usted que nos hace también el favor de seguirnos en nuestra página de Visión TV, ahí estamos ya presentes, también como siempre atendiendo todos y cada uno de sus comentarios. Recuerde, teléfono aquí en cabina el 459-108-9148, repito, 459-108-9148, déjenos sus comentarios, aquí estaremos atendiendo con muchísimo gusto en este viernes. Pues sí, ya llega un fin de semana más y se está acabando este quinto mes del año, estaremos llegando ya al último mes de este primer semestre y bueno, rápidamente está transcurriendo pues nuestra vida. Déjeme como siempre también saludar a usted que nos hace el favor de seguirnos en los municipios vecinos, como es el municipio de Madero, allá de Turicato, la tenencia de Purbarán, el municipio de Ario, allá en Nuevo Urecho, desde luego las 7 tenencias de Tacámbaro, Pueblo Mágico, las comunidades, nuestra cabecera municipal. Un gusto poderle servir en esta mañana de noticias, donde por cierto, en las efemérides a nivel mundial que podemos encontrar, pues sí, hoy es el Día Mundial de las Abejas, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas. Se celebra precisamente desde el año 2018. Para esto se lleva a cabo para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y el beneficio para toda la tierra. Fue precisamente en octubre del año 2017 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas, coincidiendo con la fecha de nacimiento de Anton Hansa, quien en el siglo XVIII fue pionero en las técnicas modernas de apicultura en su país natal, Eslovenia, y reconoció a todos los insectos por su habilidad para trabajar durante y requiriendo a la vez muy poca atención. Precisamente Eslovenia ha sido el país que ha impulsado la celebración del Día Mundial de las Abejas. Las abejas y otros polinizadores como los mariposas, los colibríes, los murciélagos permiten la producción de muchas plantas, incluso los cultivos de alimentación. Son indispensables para la conservación de la biodiversidad. Además nos avisan de los riesgos ambientales, indicando la salud de los ecosistemas locales.
Son varios los factores que amenazan a las poblaciones de abejas en el mundo y no todos ellos se conocen. Entre los conocidos son los pesticidas, los insectos invasores, los cambios en el uso de la tierra, los monocultivos que reducen los nutrientes, el cambio climático, en fin, estos son algunos de los problemas que enfrentan y donde, bueno, se busca precisamente pues evitar su destrucción, su desaparición. También déjeme comentar a usted que hoy es el Día Internacional de los Ensayos Clínicos. Interesante también esta efeméride, donde, bueno, pues hablamos un poquito aquí de lo que es la medicina. Esta celebración se lleva a cabo desde el año también 2025, proclamada por Red Europea de Infraestructuras en Investigación Clínica. Y esto se realiza precisamente con el objetivo de dar a conocer al público en general en qué consiste la labor de la investigación para conseguir una vacuna o un medicamento para una enfermedad concreta. La fecha conmemora el primer ensayo clínico de la historia realizado por el doctor escocés James Lind en el año 1747, que sentó las bases para la investigación clínica. Aquel ensayo trata de identificar la ausencia de la víctima como la causa del escorbuto que afecta a los marineros de la Armada Británica. En la actualidad, el desarrollo de un nuevo medicamento o vacuna puede pasar por distintas fases de forma en el proceso puede durar unos 10 o 12 años en total hasta que este medicamento está disponible para administrar. La fase 1 le sirve para establecer la dosis inocua del medicamento y los efectos secundarios. En esta etapa, cada participante recibe el medicamento para la dosis que puede variar de 1 a 4 pacientes. Fase 2 se compara el nuevo medicamento con el tratamiento habitual que se administra para la enfermedad o la patología. La fase 3, aquí llegan solo los medicamentos que son prometedores. En esta fase se administra el medicamento nuevo o el ya existente. Así es de que, bueno, pues aquí tenemos esta importante efeméride también, Día de los ensayos clínicos. Pero también déjeme comentarle, hoy también se celebra el Día Mundial de la Metrología. Día Mundial de la Metrología. Y donde, bueno, pues aquí precisamente encontramos que esta ha sido celebrada precisamente con el objetivo, bueno, para conmemorar la firma de la conocida Convención del Medidor el 20 de mayo allá en 1875 por parte de representantes de 17 naciones. En esta convención se quiso uniformar la medición a nivel mundial y conseguir una colaboración en la ciencia, la medición y sus aplicaciones industriales, comerciales y sociales. ¿Qué es la metrología? Esta es precisamente la ciencia que estudia la medición y tiene un papel de vital importancia para la humanidad, ya que todos dependemos precisamente de acciones precisas y eficientes en múltiples aspectos, como por ejemplo en la fabricación y comercialización de productos. También depende de la medición de los sistemas de navegación por satélite. La salud humana depende de un sistema sanitario preciso donde la medición legal juega un importante papel. Así es que, bueno, pues esta es otra de las efemérides, Día Mundial de la Metrología. Y finalmente le presento a usted que hoy se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Behçet. ¿Qué es esta enfermedad Behçet? Bueno, precisamente el 20 de mayo nos unimos a la conmemoración de esta enfermedad rara, crónica y no contagiosa que afecta a miles de personas en el mundo. La enfermedad del Behçet o el síndrome de Behçet, descubierta en el año 1937 por el doctor Julius Becker, con la finalidad de concientizar a la población, divulgar información sobre esta patología y apoyar a las personas que padecen. Se celebra precisamente el Día Internacional de la Enfermedad del Behçet, mismo que se reconoce la labor de organismos y asociaciones dedicadas a la investigación científica
sobre las causas y tratamientos de esta enfermedad. Así que bueno, pues estas son algunas de las efemérides con las cuales hoy quiero arrancar precisamente nuestro noticiero. Y bueno, pues aquí tengo también más noticias que presentarle. Precisamente déjeme ir con, bueno, aquí en México. Hoy en México se celebra, es el Día Nacional del Psicólogo. ¿Ya? Felicidades a todos los psicólogos que son capaces de escucharnos tranquilamente y darnos algún consejo, algún tratamiento para aliviarnos a veces cuando tenemos algún problema de salud, sobre todo de tipo emocional. Hoy, fíjese, hablando de estas situaciones que le comentaba, bueno, en algunas efemérides en Argentina, ahí se celebran los borrachos, Día Nacional del Borracho. Aquí en México no he sabido que se celebre, pero bueno, muchos se celebran todos los días. Déjeme felicitar y saludar con muchísimo gusto a usted que está celebrando su santo. Hoy es santo de las personas que llevan por nombre el de Anastasio, el de Aurea, Astreguísilo, el de Baudilio, Bernardino, Hilario, Lidia, Lucifero, Protasio, Talaleo, Teodoro, Arcángel, Columba y Guido. Fuerte el abrazo, fuerte el saludo a usted que está celebrando su santo, también quien hoy está de manteles largos celebrando su cumpleaños. Como siempre le digo, qué gusto que la vida da la oportunidad de vivir un día más, un año más en compañía de todos y cada uno de los seres queridos. En este 20 de mayo, que es precisamente el día 140 del año 2021, nos quedan 225 días para finalizarlo. Un día como hoy, pero el año 325 en Nicea se lleva a cabo el concilio de Nicea, primer concilio ausémico de las iglesias cristianas. También en 1498 en la India, el portugués Vasco da Gama llega a Calicut. En el año 1520, en el Templo Mayor de Tenochtitlan, México, los españoles al mando de Pedro de Alvarado llevan a cabo la matanza de Toxcatl. En 1930, en Bombay, India, el pacifista Mahatma Gandhi es detenido por la policía colonial británica. ¿Ve usted? Un día como hoy, por el año 1910, Estados Unidos invade Nicaragua. Bueno, eso es a veces esas invasiones raras que pues no sabemos a veces qué sucede, pero bueno, ahí se dan. El año 1902, Cuba se independiza de los Estados Unidos. Y en el año 2003, el cantante puertorriqueño Ricky Martin lanza el Marcado, su séptimo álbum de estudio y quinto realizado en español, titulado Almas del Silencio. Es además el primero en este idioma desde que vuelve en 1998. Y precisamente en el año 2018 en Venezuela, Nicolás Maduro es reelegido presidente. Así es de que, bueno, estas son algunas de las efemérides. También en 1506 muere en Valladolid, España, Cristóbal Colón. En 1914, la División del Norte, al mando de Francisco Villa, toma la resistencia de la ciudad de Saltillo, Coahuila. En 1914 también se inician las conferencias de Niagara Falls para resolver el conflicto entre Estados Unidos y México con motivo de la invasión estadounidense a Veracruz. Y finalmente en el año 1979 muere Juan de Dios Batis, fundador y primer director del Instituto Politécnico Nacional. Así es que bueno, pues estas son las efemérides. Así es como estamos arrancando esta mañana con nuestro noticiero. Yo me voy rápidamente esta mañana con nuestro... antes déjeme ver, antes de irme al corte, vengo por aquí también lo que son pues el estado del tiempo, cómo vamos a andar en este asunto del clima esta mañana, cómo siente usted el calorcito. Ya se está sintiendo. Déjeme decirle que aquí en Tacambro en estos momentos estamos sobre los 20 grados centígrados. La máxima será de bastante calor, 30 grados, la mínima de 13. La puesta del sol está anunciada para las 8:15 de la noche. Morelia, 19 grados centígrados en estos momentos, mayormente soleado
nuestra capital, la máxima de 32, la mínima de 11, bastante calor va a estar haciendo este día en Morelia, 32 grados. Ario Rosales en estos momentos con 18 grados, la máxima de 26, la mínima de 11, un poco más frescos. Turicato, ahí sí las cosas están verdaderamente calientes. Turicato 25 grados, muy soleado, máxima serán 37 grados, la mínima de 18. Madero, 17 grados centígrados, la máxima de 27, la mínima de 9. Así que bueno, pues ya lo sabe usted, hay que cuidarnos mucho. Usted viaja a estos lugares, a cualquier lugar que lo haga, hay que cuidarnos mucho, protegernos del sol, porque ahí proviene también una buena cantidad de enfermedades. Ahora sí, voy a nuestro primer bloque de comerciales. Al regresar le tendrá usted más información, más noticias. Recuerde, está en el 88.5 Radio Nueva, que le transmite también para el canal 72 del sistema de cable Maxi Cable. Continuamos.
Ayer publiqué un video para mostrar que aquí estamos los médicos, que los médicos estamos esperando plazas y estamos dispuestos a trabajar. Pero a partir de esto surge muchísima controversia, muchísimo odio a los médicos, muchísimo odio a mi persona. Pero esto no se trata de mí, se trata de todos los que estamos buscando una plaza para trabajar, de los que sentimos que nos están dando la espalda, que hay talento en México, que queremos salir a trabajar. Y por eso monté la página de internet en la que ya tenemos más de 1,300 médicos registrados. Médicos que llevamos tiempo esperando una plaza y que estamos dispuestos a ir a trabajar. Y bien dicen que somos fifís, que somos mercenarios. No, somos personas que necesitamos un sueldo digno, que necesitamos un lugar donde dormir. Necesitamos poder trabajar en un lugar seguro con las herramientas para poder usar nuestros conocimientos. Y ahora busca desprestigiarme a mí, desde mi trabajo en redes sociales, mi vida personal. Pero esto no se trata de mí. Y que mi voz les haya parecido incómoda es válido. Pero se trata de todos. De que aquí estamos los médicos. Y estamos y queremos trabajar. Pues ahí tiene usted. Ahí tiene usted la voz, la palabra de los médicos. No es la palabra de un político, es la de los médicos. La doctora Ana Cecilia Ceci habla precisamente en torno a esta situación. Lamentable lo que está haciendo nuestro gobierno por situaciones políticas que no van más allá de ser eso. Atropellan el derecho y siguen atropellando el derecho de mexicanos. Hoy le tocó a esos que ayer aplaudió por el gran desempeño en la lucha contra el COVID. Hoy está golpeando a los médicos sin importarle nada más que pues no sé, quizás pudiera ser esa situación ego personal, no lo sé. Aquí alzan la voz los médicos en voz de la doctora Ana Cecilia. Aquí están diciéndole al gobierno, ya vemos más de 1,300 listos, no nada más son 500, somos 1,300 que ocupamos trabajar, somos médicos que terminamos, queremos plazas, pero no, parece ser que al menos 500 de esas plazas serán dadas a médicos de otro lugar. Y no porque sean malos, jamás hemos sido críticos de esa situación, no. Aquí lo triste de este asunto es que se esté dando y destinando. Hemos estado leyendo, presentar a ustedes la gran cantidad de dinero que se va a otorgar. Pero bueno, eso es lo que comentan. Aquí le tengo más sobre estos comentarios. Vamos a continuación, y aquí estamos en temas de salud, a presentarle toda la información, todo lo que tiene que ver precisamente con esta pandemia, la pandemia del COVID. Actualización hasta el momento de la pandemia COVID-19. Y afortunadamente las cosas están bajando, la situación en torno a esta pandemia ha ido disminuyendo. Ayer se reportan menos, sí se reportan contagios, pero muy pocos. Defunciones no se reporta ninguno. De ahí que el estado de Michoacán ha llegado a 172.810 contagios reportados, 8.597 son defunciones. Los casos nuevos ocurridos el día de ayer son 20 nuevos casos que se reportan, 15 en Morelia, 3 en Uruapan, 1 en Zamora y 1 en Charo. Quisiera pensar que son cifras que se tenían por ahí, que se fueron nuevamente o son de días pasados y se van informando apenas en esta fecha. Ojalá así sea, porque Morelia para un puro día está fuertecito, estaría fuertecito. Afortunadamente las defunciones siguen en ceros, no ha habido defunciones, la cosa va muy bien y bueno, pues parece que los números nos dicen que por lo pronto Tacámbaro, que no ha tenido ya contagios, no ha tenido defunciones, y siguen 1.822 casos confirmados y 117 las defunciones.
Y bueno, esto es tocante al COVID, tocante también a este asunto de la salud. Fíjese que encuentro alguna información donde se hace el conocimiento sobre dice, la otra gran pandemia. Dice, mientras el mundo está comenzando a incorporar al COVID-19 a su cotidianidad, la otra gran pandemia de los últimos, dice, 50 años ha sido la del SIDA. Sigue activa. Se estima que en el 2019 el 0.7% de la población global vivía con SIDA, lo que representó un aumento respecto al 0.26 registrado en 1990. Así es de que, bueno, pues ahí está esa gran problemática. Sigue esta situación. Ahí se muestra una gráfica de los países con mayor contagios, que sobre todo los encontramos ahí en Sudáfrica, principalmente, donde se dan estos tipos de contagios y donde afortunadamente pues nuestro país también aparece, pero con números bajos, es el 0.27%. Desde que, bueno, pues otro de los grandes males que aparecieron y que se continúa dando la batalla. Aquí la mayor forma de evitarlo es precisamente prevenirlo, precisamente evitando el contagio sexual principalmente. Recuerda usted que también se va a transmitir por transfusiones de sangre, algunos tipos de situaciones así, pero sigue siendo ese un gran problema todavía en nuestro tiempo, la enfermedad del SIDA. Déjeme a continuación pasar a más información, más noticia, porque recuerda usted, el día de ayer le hablábamos en torno precisamente a un comunicado que emitía la Casa de la Cultura Marcos A. Jiménez en Tacámbaro. Ellos hablan acerca de la falta de pago por más de mes y medio, 3 quincenas sin pagarles a sus talleristas. Y de ahí se desató una serie de acusaciones en contra del trabajo de su director. Bueno, pues dice que el Comité Tacámbaro Pueblo Mágico ha emitido también ya una postura en torno a esta situación, y donde, bueno, pues también ojalá que pudiera ser, luego de conocer esta carta, esta postura, el Comité Pueblo Mágico, pudiera ser ese gran equilibrio entre gobierno y lo que es pues esta Casa de la Cultura. Dice el texto que emiten en las redes sociales: quienes integramos el Comité Ciudadano Pueblo Mágico expresamos nuestra solidaridad y agradecimiento a la directiva, profesores y alumnos de la Casa de la Cultura Marcos A. Jiménez por su invaluable labor artística y su colaboración en proyectos de este comité y en eventos de representación de nuestra cultura y lo que ofrece Tacámbaro como Pueblo Mágico. Nuestro respeto y reconocimiento a cada una de las personas de la Casa de la Cultura que han hecho de la práctica y la enseñanza de las diversas artes su forma de vida, transmitiendo a los pobladores el amor al arte y los beneficios de practicar las diferentes actividades. Muchos niños, jóvenes y adultos han sido beneficiados, y justo es que los docentes reciban todo el apoyo del gobierno municipal y la ciudadanía, así como la oportuna retribución económica precisamente a esa actividad. Así es de que, bueno, pues lo que nos comenta el Comité Pueblo Mágico en torno precisamente a esta situación, este problema, y donde esperemos que más que pues agravar el problema, ese respaldo, esa solidaridad debe ser aplicada en base a tratar de conciliar y que la autoridad pueda pagarle a los talleristas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sea ese vehículo intermediario entre ambas partes, limar asperezas entre el comité, entre lo que es la Dirección de Cultura del municipio, donde también se hablaba el día de ayer en ese manifiesto. Así que, bueno, pues esperemos
esperemos que las cosas con intervención también ya del Comité del Pueblo Mágico pudieran por ahí pues bajar de intensidad. Y nos vamos con información allá de Ario. Allá en Ario de Rosales precisamente encontramos que usted puede ingresar al nodo Ario de Rosales. Recuerde usted, nodo dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo está convocando a alumnos de nuevo ingreso de lo que es el ciclo escolar 2022-2023. El 27 de mayo es el último día para que usted saque su ficha de ingreso. Ya el 27 de mayo está acabando el tiempo, así es de que ojalá si a usted le interesa estudiar, hay dos carreras importantes, interesantes, la licenciado en Derecho y licenciado en Contaduría. Requisitos: hay que llevar el acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado de estudios o constancia de bachillerato, 2 fotografías también infantil a color, realizar los pagos correspondientes, su CURP y su identificación personal. Así es que bueno, pues hasta el próximo 27 de mayo es la fecha límite para que usted, amigo de Ario o de los alrededores, también podemos ir de Tacámbaro a prepararnos a ese nodo. Bueno, pues la invitación para que se inscriba. También, ya que hablamos de este asunto educativo, bueno, pues déjeme presentarle a usted la información que me hace llegar el gobierno municipal de Turicato, donde nos habla precisamente acerca del fin de cursos que se llevó a cabo por parte de el ICADMI. El ICADMI finaliza un nuevo ciclo y donde bueno han concluido estas actividades bien importantes en torno precisamente a ese trabajo que lleva a cabo el gobierno municipal de Turicato en coordinación con esta institución educativa. Y bueno, perdón, no es fin de cursos, es el aniversario 27. Aquí encontré por aquí la nota. El aniversario 27 del ICADMI Plantel Turicato. Vaya, tiene toda una vida ahí apoyando la educación de los habitantes de ese municipio. Este evento fue presidido por el licenciado Vicente Gómez Núñez, presidente municipal, en compañía de su esposa, la maestra Graciela Hernández Arreola, presidenta honorífica del DIF, quien acudió al acto conmemorativo en donde fue recibida por Nayeli Pedraza, directora general, y la licenciada Jessica Godoy Osornio, directora precisamente de ese plantel. En su intervención, el alcalde reconoció la gran labor que ha desempeñado esta institución en aquel municipio, que a través de sus capacitaciones ha forjado a grandes emprendedores de negocios propios y ha permitido la integración laboral de los turicatenses que han decidido inscribirse en sus últimos talleres. Al finalizar este importante evento de aniversario, se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre el gobierno municipal de Turicato y el ICADMI, mismo que beneficiará con becas a las ciudadanas que deseen ingresar en alguno de los cursos que ofrece la institución. Asimismo, la Casa de la Cultura Chenita Borja y de Turicato y María del Carmen Morales de Purbarán alegraron el evento con la participación en talleres de danza. El edil estuvo acompañado por la regidora Dioselina Pantoja Cruz, el secretario del ayuntamiento Silverio Villa Cruz y por Leticia Madrigal Almonte, encargada de la instancia de la mujer turicatense. Así es de que bueno, pues ahí tiene ustedes, felicidades, son 27 años, pero son las instituciones más antiguas en este nivel aquí de la región, y donde bueno, pues así es como se está llevando a cabo este tipo de apoyos. Y a continuación déjeme también informarle usted sobre ya que hablamos de apoyos, allá en la Nueva Jerusalén. Sus habitantes son beneficiados con el programa Transformando el Campo, que fue implementado precisamente por el presidente, el licenciado Vicente Gómez Núñez, con la finalidad de que los productores adquieran fertilizante a muy bajo costo. Muestra de ello han sido las 120 toneladas de sulfato de amonio que hasta el momento han sido entregadas en la tenencia de Zárate, viéndose beneficiadas todas las localidades pertenecientes a dicha tenencia. La entrega se realizó en presencia de Leopoldo Cruz Villanueva, jefe de tenencia de aquel lugar.
ATI, que también está haciendo la invitación para que usted desea adquirir fertilizante, acude a la Dirección de Desarrollo Rural bajo el encargado Misael Núñez Martínez, ubicado en Palacio Municipal, a un costado de la Presidencia, en horarios de las 8:30 a las 3 de la tarde. El costo del bulto actualmente está en 400 pesos para que usted asista y manifieste su interés en las propias oficinas del ayuntamiento. La agricultura es una de las fuentes principales de la economía de aquel municipio, por ello la administración que encabeza el licenciado Vicente Gómez Núñez traerá el desarrollo y bienestar al campo turicatense. Así es que bueno, pues aquí lo que nos comentan los amigos allá de Turicato en torno a estos apoyos que se vienen otorgando. Déjeme ir a continuación con nuestro segundo bloque de comerciales. Ya te tengo aquí listo nuestro entrevistado esta mañana, Jesús Alanís, líder regional de Antorcha Campesina, con quien vamos a platicar sobre temas bien interesantes. Quédese con nosotros, recuerda, está en el 88.5 Radio Nueva y también nos estamos transmitiendo a través del canal 72 de sistema de cable Maxi Cable a partir de las 6 de la tarde, recuerde usted, y en Facebook estamos en nuestra página Visión TV. Continuamos.
Y la Constitución dice que tenemos derecho a una protección de la salud de calidad. O sea, bienvenidos los médicos de calidad también, porque lo dice la Constitución, Ciro. A ver, mi experiencia en el IMSS, yo no sé cómo sea ahora. Mi experiencia en el IMSS es que eso lo tenía concentrado Hacienda. Y Hacienda no dejaba abrir plazas. Y por eso renunció. Y por eso, entre otras cosas, no se gastaba ahí. Y no sé si lo siga controlando Hacienda, la contratación de nuevas plazas para los residentes que estudian 4 años más después de 5 años de carrera, están en su especialidad y hacen un examen de calidad, que es el examen médico de residencias, para poder acceder a una plaza. Y entonces, por cierto, en la residencia los explotan con 12,000 pesos, y ahora documentos que tenemos dicen que les van a pagar a los médicos cubanos más de 120,000 pesos. Van a ganar más que el presidente. 500 médicos cubanos van a ganar lo que ganan 500 diputados. El costo de la Cámara de Diputados. Y que, por cierto, no se los pagan a ellos, se los pagan al gobierno. Pero ¿cómo sacan ese cálculo si no se ha dado la cantidad? Sí, ahí hay unos documentos entre el gobierno de la Ciudad de México y los cubanos. Sí, la oficina de Julián Rementería nos compartió esta información. Ellos solicitaron por transparencia al gobierno de la Ciudad de México cuánto pagaron por esta inversión a médicos cubanos, y el gobierno de la Ciudad de México le da la cantidad. Sobre esa cantidad, entonces ellos hacen la división de cuánto costaron los médicos, pero por eso hacen esa. Ahora hace falta convalidar los estudios, y ahorita voy a decir algo, pero aquí tengo la Ley de Salud Pública de Cuba. La de Cuba, y no me vayan a venir con que la ley es la ley, dice López Obrador. Bueno, pero esta es la ley de Cuba, a lo mejor esa sí la cumplimos. Los ciudadanos cubanos o los extranjeros con residencia permanente en territorio nacional que estén en posesión del título no expedido en el Centro de Estudios del país de Cuba realizarán la convalidación por equivalencia o equiparación de sus estudios. Se necesita convalidar estudios en Cuba para que un médico mexicano lo hacen en 15 minutos, Germán. Por eso, Nada pues. más en lo que tardan en hacer Aquí el escuchamos oficio. las palabras del senador Germán Martínez, donde, bueno, pues habla de este tema que le hemos venido tratando a lo largo de la semana, el asunto de los médicos, y donde, bueno, pues desgraciadamente las cosas no están bien, como tampoco están bien en otros rubros que a continuación vamos a comentar. Ya tengo esta mañana aquí acompañándome en cabina nuestro amigo Jesús Alanís, líder regional de Antorcha Campesina, con quien vamos a platicar en esta ocasión. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, licenciado. Pues el gusto es mío tener la oportunidad de hablar una vez más con usted y con todo su amable auditorio, con todos sus radioescuchas, todos los seguidores a través del sistema de cable y de las redes sociales. Quiero aprovechar para enviarles un muy cordial y afectuoso saludo, esperando que este fin de semana sea bueno, sea productivo, de buena salud, y en donde no lo sea, pues hacer y destinar unas palabras para que todos tengamos la templanza suficiente y la paciencia suficiente para enfrentar la adversidad, con la esperanza de que el día de mañana sea un día menos duro. Pues Jesús, hablando de adversidades, este tipo de situaciones que se enfrenta, sobre todo ustedes allá que te ha tocado a ti percibir como organización, en este tipo de colonias, escasos recursos, tantos problemas que has venido comentándonos, vemos que sigue siendo un problema el asunto educativo a nivel nacional, estatal y desde luego a nivel local. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Jesús? Pues sí, licenciado, decir que en efecto las cosas no están tan fáciles. La verdad es que el país sufre una tremenda crisis educativa, crisis de seguridad, crisis de salud, crisis de producción agrícola en cuanto a la producción de maíz, frijol, azúcar,
crisis en el abasto de agua, crisis en las finanzas públicas, estatales, federales y municipales. Y desde luego, pues en mayor inconformidad social. Yo platico, convivo con mucha gente, igual que muchos de ustedes, y hay más inconformidad social. Pareciera que no pasa nada, pero la verdad es que sí se siente esa mayor inconformidad social. ¿Y qué pasa con las políticas del gobierno? Para resolver los problemas sociales están nulas, están ausentes. No hay una política de gobierno que realmente ayude a la gente. Se dice que se va a ayudar a los maestros, que se les va a mejorar el salario. Se dice que abrazos y no balazos. Se dice que las cosas están bien en educación. Se dice que las cosas están mejor en salud. Pero esas son las palabras. Y en los hechos, lo que todos nosotros vivimos contradice todo eso. Y no es que nosotros estemos locos, es que nosotros estamos sintiendo las consecuencias diarias en nuestro bolsillo, en nuestra vida diaria, de esas políticas de gobierno erróneas. Hay quien en una oficina, hay quien se sienta a discutir, a diseñar las políticas del gobierno, tomando en cuenta los intereses del grupo en el poder, y se instrumentan, y quien padece las consecuencias de esas políticas del gobierno somos todos y cada uno de los ciudadanos. Exactamente, y lo hemos venido sintiendo, imagínate, en las últimas semanas aquí en Tacámbaro en especial. El dinero no alcanza y muchos de los lugares que se dedican a la venta, los comercios, profesionistas, hemos visto una disminución importante en cuanto a la venta. Mucha gente se queja de que no le sacan ya ni para pagar las rentas, y el salario anunciado por el presidente de la República para el aumento hacia los maestros parece que no es suficiente. Alzaban la voz y decían, es que eso no nos va a alcanzar, es increíble que nos quieran tapar la boca con tan poquito. Nuestras necesidades son mayores en cuanto al salario, y aparte se queda otro aspecto por ahí, la infraestructura, tantas cosas que hay que hacerle al asunto, a la educación, y que derivado de esta pandemia pues vimos que las escuelas quedaron en completo abandono, y hoy rehabilitarlas, claro que es una gran necesidad. Pues sí, licenciado, mire, decir, en este año 2022 la Secretaría de Educación Pública destinó 883.929 millones de pesos para el gasto público en educación. Esta cantidad de dinero es la menor en los últimos 12 años. 12 años son 3 años de gobierno de López Obrador, 6 años de Enrique Peña Nieto y 3 de Calderón. Estamos hablando que es la peor en los últimos 12 años. Representa una disminución, o bueno, no disminución, sino que en comparado con el PIB de México representa el 3.1. Por eso se puede decir que es el más bajo en comparación con esos 2 años de gobierno. Y pues desde luego, pues esta proporción cae y está siendo desplazada por los famosos gastos comprometidos, entre los que están las pensiones y algunas otras cosas. Entonces, aquí es donde podemos decir que el gasto educativo tiene una reducción en promedio del 1.1% real, de acuerdo a lo que se está dando, a lo que valen las cosas realmente, a lo que cuestan realmente las cosas. Y pues aquí finalmente la gente se preguntará, está bien, esos son números, esas son cifras, esas son cantidades de las que habla
el licenciado Alanís. Pero eso a mí no me dice nada. Eso a mí ni me afecta ni me perjudica. Podríamos pensar muchos así, pero resulta que sí afecta y sí perjudica. Porque el gobierno tenía un programa que se llamaba escuelas de tiempo completo. En esas escuelas de tiempo completo los niños entraban a las 8 de la mañana, 8:30. A las 10 más o menos tenían un comedor estudiantil que daba un almuerzo, un desayuno a los niños. Seguían ellos en su recreo. A la 1 de la tarde o 2 recibían una comida, y ese comedor estudiantil tenía un monto destinado, un dinero que entregaba la Secretaría de Educación a la escuela. Tenía una despensa que recibían y se les podían hacer alimentos a los niños. Si se quería mejorar el menú, se hacían reuniones de padres de familia, se tomaban acuerdos, se firmaban los acuerdos y los padres cooperaban para que se comprara pollo, carne, se diera un mejor menú. Y después había talleres. La Secretaría de Educación, a través de ese programa, pagaba maestros de talleres de dibujo, canto, baile, poesía, los que le interesaran a la comunidad estudiantil. ¿Qué pasó? Con este recorte, la Secretaría de Educación dijo: ya no me alcanza el dinero para estas escuelas, vamos a cerrar el programa. Y por decreto, o sea, porque yo mando, yo presidente ordeno que se cancele ese programa de escuelas de tiempo completo, y ahora la escuela va a funcionar de 8 de la mañana a 12:40 o a 1:40, y los niños que se vayan a almorzar a sus casas, que sus papás les den para que compren el almuerzo, o que sus papás le lleven la torta, o le lleven los tacos, le lleven el almuerzo, y que se vayan a comer a las casas de los padres. Ahora también hay otra problemática que se agudiza. Muchas escuelas ni siquiera tienen los maestros suficientes para atender las clases de los niños. No estamos hablando de intendentes como la Escuela Soledad Ayala de Chupio, que ocupa intendentes, que le falta completar su plantilla, por ejemplo. Estamos hablando de otras escuelas que ni siquiera tienen los maestros suficientes para poder darle clases a todos los niños. Por ejemplo, la Escuela Rafael Ramírez de la Antorcha en primero tiene 40 alumnos. En primero, ese grupo debería de dividirse en dos, pues lo está atendiendo un maestro. Un maestro está atendiendo más de 60 niños entre primero y segundo grado. Y vamos y pedimos la ayuda al municipio, y el municipio callado, me va recorriendo las entrevistas lo más que se puede. Pensábamos que era un problema de los regidores estuvieron de acuerdo en apoyar a los maestros, y el apoyo no llega. Dijo el presidente, el señor Artemio Morilla, que no se podía apoyar así, que era mucho dinero. Es momento que no se ha tomado ningún acuerdo, y es momento que se va a acabar el ciclo escolar. Estamos a unos meses de que se acabe el ciclo escolar y los maestros no han recibido ninguna ayuda municipal. Y la Secretaría de Educación peleándose con el magisterio michoacano, peleándose con la CENTE. ¿Y quiénes son los que están perdiendo? ¿Quiénes son los que están viéndose finalmente afectados? Padres de familia y niños menores de 15 años. Son los que están sufriendo, son los que están pagando las consecuencias. Esa es la crisis educativa de la que estamos hablando, pero todo tiene un origen: los intereses políticos y económicos de los grupos que están gobernando en México y en el municipio. ¿A quién pudiera parecer que beneficia que exista cada vez menos personas preparándose, menos estudiantes? ¿Gana algo el gobierno con esto? ¿O quién está haciendo, digamos, el que indirectamente se puede beneficiar de que tengamos una sociedad, pues, culturalmente, pues, ahí en el abandono? Pues desde luego la respuesta es bien clara y bien directa, licenciado. La ignorancia le beneficia a los grupos políticos y económicos que se mantienen en el poder, porque entre más ignorante
más borracho seas, más drogadicto, menos peligro representas para el poder y control económico que tienen esos grupos. Y entonces aquí es donde podemos decir, el padre de familia pide que su niño tenga clases, que aprenda a leer, que aprenda aritmética, que aprenda matemáticas, que aprenda a escuchar. O sea, le interesa que su niño se eduque, que tenga conocimientos, que tenga herramientas, que tenga experiencias, que le hagan vivir una vida más satisfactoria, más plena, integral, y que todas esas cosas el día de mañana, que sea joven, que sea adulto, le permitan resolver los problemas que la vida le va a plantear a ese niño cuando sea adulto. Ahorita son niños, pero esos niños crecen. No toda la vida nos quedamos siendo niños ni jóvenes. Llega el momento en que somos adultos y llega el momento en que somos adultos mayores. Y así es la vida. Pero bueno, ¿a quién le beneficia? En este momento, la ignorancia de los niños y los jóvenes. Corromper a los niños y a los jóvenes, induciéndolos a las drogas y al alcohol, le conviene al régimen presidencialista de Morena, a los intereses políticos del grupo de Morena. Desgraciadamente, esta es la verdad. Y aquí podemos pensar y podemos decir todos los ciudadanos, pero es que mi hijo no tiene maestro, pero es que mi hijo no está aprendiendo porque una semana le da un maestro clases, otra semana otro, y 2 semanas ya no tuvo maestro. Son puros problemas, y los niños se van adaptando al maestro cuando ya le cambias y se tienen que adaptar a nuevo. El padre ve al maestro, el padre ve al director, ve a la escuela y piensa que el problema es del director y del maestro y de la escuela, cuando no es cierto. Lo que le tenemos que decir a los padres de familia es que el problema son de las políticas que ha implementado toda la clase y todo el grupo que ahora pertenece a Morena. Aquí en Michoacán, Leonel Godoy, que ahora es senador, partidario y que es miembro de Morena, se peleó en el año 2000 y algo con Felipe Calderón. Y a partir de ese momento, cuando se implementó esa reforma educativa en el sexenio de López Obrador, Michoacán no firmó los convenios y dejó de recibir dinero de la federación, y se crearon miles de plazas estatales que ahora no se pueden pagar. Silvano se quiso poner a resolver el problema con Peña Nieto, federalizando la nómina del magisterio michoacano. ¿Y qué pasó? Llegó el momento en el que duraron los maestros con plazas estatales sin cobrar meses. Con López Obrador empezó el conflicto a través de una controversia constitucional, que es un juicio entre instancias del gobierno, no entre particulares, sino entre instancias del gobierno reconocidos por la Constitución. Por eso es una controversia constitucional que se resuelve a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y algo se avanzó, pero no. Y ahora el gobernador de Michoacán, morenista, dice que la SEP se está comprometiendo a federalizar la nómina, que ahora sí se va a federalizar la nómina porque son de la misma línea. Y si ahora sí, ¿por qué tienen a los maestros sin atender? ¿Por qué se niegan los morenistas a atender las demandas del pueblo organizado? Eso es lo que habría que resolver. Y en el asunto Tacámbaro, Jesús, ¿has tenido algún avance con lo de las becas y los apoyos que les estaban dando en las administraciones anteriores? Ninguno, licenciado. Todo lo que va de este gobierno, no ha habido ni una solución, ni una despensa, ni un paquete de láminas, ni una beca. No ha habido nada. Nada. Hemos tenido mucho diálogo, hemos hablado con la maestra Verónica García, nos ha acompañado a la Secretaría de Educación a ver cómo van las cosas allá. Nosotros hemos ido con ella, hemos llevado nuestros papelitos, nuestros oficios y todo. Allá nos dijeron que como eran instituciones del gobierno con validez, con sellos y con logotipos, que esos papelitos valían. Nos regresamos acá, le pedimos al anterior secretario del ayuntamiento que nuestros puntos se llevaran a una sesión de cabildo,
Nunca se pusieron en el orden del día. Presionando, hablamos con los regidores un día que estaban en sesión de cabildo. Los regidores dijeron que ellos no tenían ningún problema, que podían apoyar. El presidente municipal habló, se opuso, dijo que no se podía dar con tanto, que él proponía que la mitad. El chiste es que de esa manera se abortó y no se ha acordado nada, y ahora no tenemos entrevista. No tenemos diálogo con el presidente municipal. Nos iba a dar el diálogo para la semana pasada, por diferentes razones de agenda del presidente municipal. Se recorrió para esta semana, por lo de la feria del empleo que se realizó en el tecnológico. No nos pudo atender el día pactado, se tuvo que recorrer la hora. Finalmente se llegó la hora y no nos atendió él, nos atendió el nuevo secretario del ayuntamiento. Hablamos, le volvimos a plantear los problemas, le volvimos a explicar. El chiste es que no hay ninguna solución. Pues qué lástima, qué triste. Ojalá que pronto sea otro. El panorama se antoja muy difícil, pero bueno. Pues Pensé que iba a decir, licenciado, que ojalá y no cambien al secretario otra vez para que volvamos a empezar a explicar los problemas. Vas a volver a empapar con eso, ¿no? No, sí, es difícil la situación. Ya un año. Pues Jesús, se nos va el tiempo, se nos va rápidamente. Algo finalmente que se agrega. Pues sobre todo decirle a la sociedad que los tiempos que nos están tocando son muy difíciles, muy complicados. Mucha gente piensa correctamente, dice que los gobiernos actuales van de mal en peor. Que si antes no servían para nada, ahora sirven para mucho menos que nada. Desgraciadamente sí. Yo lo digo con palabras educadas, mucha gente lo dice de otra forma. Y es correcto. La verdad es que hay que cambiar la forma de ver la política y hay que cambiar la forma de hacer la política y de tomar las decisiones. Y la gente tiene que pensar cómo unirse, cómo organizarse para luchar desde lo grande a lo más inmediato, a lo más local, a resolver sus problemas en su calle, en su manzana, en su colonia, en su escuela, en el lugar donde están. Y si no pueden solos, para eso está la unión y la fraternidad y la lucha del movimiento antorchista. Nosotros los podemos respaldar, si no con más, con lo que hemos aprendido en muchos años de lucha, en muchos años como gestores. Y ya la ciudadanía podrá comprender si es cuestión de que no se resuelvan los problemas porque no se sabe cómo resolverlos, o porque los que los pueden resolver y pueden destinar dinero para que se resuelvan los problemas sociales no los quieren resolver. Desgraciadamente no es un pleito entre dos personas, no es un pleito entre dos ideologías, es una situación en la que hay problemas sociales que le competen al gobierno, que le competen al Estado resolver y nada más a él. Desgraciadamente eso es lo que dice la Constitución. No es un problema entre personas, no es un problema entre ideologías, es un problema práctico entre problemas que le tocan al gobierno resolver y a los representantes del gobierno en turno. Esa es la situación. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias, licenciado. Gracias, Jesús. Jesús Amériz, líder de Antorcha Campesina aquí en la región. Déjeme ir antes que se me acabe el tiempo con el comentario y la colaboración esta mañana de mi buen amigo Rafael Cortés. Nos habla acerca de cómo debe percibirse la función del nuevo policía. ¿Cómo son las nuevas policías? ¿Cómo debe ser el nuevo policía? En estos tiempos en donde la inseguridad galopa con nosotros en una motocicleta, galopa en cualquier carretera, en cualquier esfuerzo, me hago la pregunta, ¿cómo debe ser el nuevo policía? Aquel policía que soñábamos y que era amigo de toda la colonia, ya quedó atrás. Porque era el policía de siempre, el que duraba 30, 40 años en el cargo y que recorría las calles de nuestra comunidad conociendo a todos y cada uno de los que la integrábamos. No. Los nuevos tiempos exigen una policía más preparada, una policía con una base científica, y cuando hablo de base científica hablo de una base académica, con preparación incluso de carácter legal, con la posibilidad
de tener estudios superiores para poder aspirar a mejores sueldos y salarios, además de las prestaciones. ¿Cómo capacitar a una policía cuando las instrucciones de alto nivel son no involucrarnos en el cuerpo a cuerpo, en el mano a mano? ¿Cómo? ¿Cómo decirle al policía que sea testigo de un crimen y no participe? ¿Cómo decirle al policía que a algunos sí y a algunos no? ¿Cómo decirle al policía que es con abrazos, no con balazos, como se tiene que combatir el crimen? Un homicidio, 2 homicidios, 3 homicidios suceden ante las narices de los policías. Suceden ante lo complejo que resulta su trabajo. Instrucciones diversas. ¿Cómo garantizar en una ciudad, en una comunidad, en un barrio, en una colonia, que no sucedan situaciones raras, porque alguien en algún mando les dice que se contengan, que el criminal puede corretearlos, pero que nunca debemos confrontarlos, porque también son seres humanos y hay que proteger sus vidas? El nuevo policía tiene que tener con él mucha paciencia, pero también tiene que tener el equipo necesario para estar al pendiente en su trabajo. El nuevo policía tiene que revisar cámaras de seguridad, áreas de despeje, estrategias de captura. El nuevo policía tiene que estar comprometido con la sociedad en general, no con algunos grupos, ni con algunos personajes. Varias estrategias se cometen, se siguen en la geografía michoacana. Ahora que se firmó el convenio que involucra seguridad con los límites de Jalisco, habrá que checar en dónde quedan las policías locales, sobre todo en municipios como Aguililla, Tepalcatepec, Apatzingán, Zamora, Zaguayo, San José de Gracia. ¿Cuál será el papel de estas policías en esta nueva estrategia? Vamos a replicar el modelo insulso y estúpidamente grave de no intervención, de los derechos de ellos están primero, o de plano habrá una policía que contenga, prevenga, pero que también investigue. ¿Cuál será el camino que quiere Michoacán? ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? Gracias a Rafael Cortés. Pues sí, el camino a seguir a veces se ve todavía en muchos aspectos todavía un camino demasiado oscuro y que pues todavía esa luz está muy lejos de aún llegar. Prácticamente con lo anterior estamos llegando al final de este noticiero. Me dio mucho gusto que se haya quedado con nosotros a lo largo de lo que fue su noticiero durante esta semana, a lo largo de esta mañana. Qué gusto que nos haya permitido compartir la información. Lo espero el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana. Recuerde, a través de la 88.5 Radio Nueva, donde transmitimos diariamente 9 de la mañana, completamente en vivo. A través de la televisión, recuerde, estamos en el canal 72 del sistema de cable Maxicable, 6 de la tarde, y en nuestra transmisión 10 de la noche y también a las 7:30 de la mañana del día siguiente. Lo dejo con nuestro acostumbrado pensamiento de salida, que a la letra dice: no maduramos con los años, sino con los daños. Cada experiencia es una nueva lección. Pásela bonito. Feliz fin de semana.